Hola, hola amigos del canal Conciencia Cósmica, bienvenidos. Hoy estamos de fiesta realmente aquí nuevamente en el canal, muy contentos porque tenemos de nuevo a David Miller del Grupo de los 40, fundador y director del Grupo de los 40, que es un grupo de sanadores planetarios. Bienvenido, David. Here we are presenting David Miller, founder and director of the Grupo 40. Welcome, David. Thank you. It's a great pleasure for me to be with you today. Gracias, es un gran placer para mí estar con ustedes hoy. Igualmente contamos con la colaboración del coordinador de Sudamérica del Grupo de los 40, Purvesh, que nos está ayudando con la traducción. Mucho gusto, encantado de estar aquí traduciendo las palabras de David. Muy bien. Hoy queremos tocar un tema muy interesante, muy importante, que es sobre las semillas estelares y su labor en la Tierra. Today we want to talk about some very interesting subject, the star seeds and their mission on Earth. Bueno, siento que la mejor manera de abrir este espacio es preguntando a David, ¿qué es una semilla estelar? I feel the best way to start this space and this interview is asking David, what is a star seed? A star seed is a person who has had other lifetimes on different planets in our galaxy. Una semilla estelar es una persona que ha tenido otras vidas en otros planetas en la galaxia. I know in Earth thinking and the religions of some, such as Hinduism, they talk about reincarnation only on the Earth. Sé que, por ejemplo, en el hinduismo, cuando hablan de reencarnación solamente en el planeta Tierra. However, in the Arcturian presentations, they talk about cosmic reincarnation. That is, that you can reincarnate on other planets as well. Dentro del entendimiento arcturiano, se considera que la reencarnación también puede ocurrir en otros planetas. The star seeds then have the knowledge and the information that comes from incarnations on other planets in our galaxy. Las semillas estelares tienen la información y la experiencia de haber encarnado en otros planetas en la galaxia. ¿Cómo puede una persona saber si es semilla estelar o no? How a person could know if he or she is a starseed. A person will know by their feelings and then by their memories from their other incarnations. La persona se da cuenta que es una semilla estelar por los sentimientos y los recuerdos de una encarnación pasada. A starseed will also have certain sensitivities to feelings and to planetary events. La persona que es semilla estelar va a tener sentimientos y va a tener una receptividad, una sensibilidad a los eventos planetarios. Frankly, some of the starseeds have been through planetary crises that we are now going through on the Earth in other incarnations on other planets. Muchas semillas estelares han vivido crisis planetarias en otras encarnaciones en otros planetas. The events and the problems that the Earth is now going through will seem similar and remind them of those lifetimes. Los problemas que estamos viviendo en la Tierra le van a hacer recordar a la semilla estelar de problemas que ya ha vivido en otros planetas. Finally,
the star seeds often have visitations from other higher dimensional beings from other planets. Normalmente también las semillas estelares reciben visitas de seres extraterrestres. Or they may also be receiving channeled messages from the other higher planetary beings. Y también pueden recibir mensajes a través de canalizaciones de seres elevados espiritualmente. ¿Cómo una semilla estelar puede recordar los conocimientos que obtuvo en su planeta de origen? How could a starseed could get in touch with those experiences that they have in their original planet? Sometimes they spontaneously have the memories come to them. Algunas veces espontáneamente ellos tienen esos recuerdos que ocurren espontáneamente. For example, they may be in certain group activities with other starseeds. Por ejemplo, se pueden juntar con otras semillas estelares en actividades grupales espirituales. Or they could be visiting sacred sites that raise their energy field and open up their memory banks. Y también pueden visitar lugares sagrados en la Tierra que van a abrir un poquito ese recuerdo o va a activar esa memoria de semilla estelar. However, another method is to work with a healer who does past life therapy. Otro de los métodos es trabajar con un sanador, con un terapeuta que hace terapia de vidas pasadas. Through hypnosis and other types of trance work, a skilled healer can bring the person back into the memories of their lives on other planets. A través de hipnosis también es otro de los métodos utilizados por ciertos terapeutas para llevar a la persona a un estado hipnótico en donde puede recordar vidas pasadas. Espiritualmente hablando, ¿cuál sería la diferencia en una persona que le llama la atención este proceso de ascensión, pero que no es semilla estelar? ¿Cuál sería la diferencia entre la semilla estelar y el que no lo es? What is the difference between a starseed and a person which is spiritually attracted to the process of ascension? Well, the main difference is that the starseed has these other lifetimes on other planets. La diferencia es que la semilla estelar ha tenido experiencias en otros planetas, en otras vidas. Naturally, a person can have high spiritual development just in having incarnations on the earth. Normalmente una persona puede evolucionar espiritualmente a través de un proceso de encarnaciones en la Tierra. A person can be interested in the ascension and only have lifetimes on the earth. Una persona puede estar interesada en la ascensión aunque haya encarnado solamente en la Tierra. So the main difference is that starseed has a knowledge and sensitivity to the galaxy and to cosmic consciousness. La diferencia es que la semilla estelar va a tener como una conciencia más aguda sobre la espiritualidad galáctica. ¿Y hay alguna diferencia también con respecto a los que son llamados trabajadores de luz? Is there any relationship with what we call the light workers? Well, the light worker is a term used to describe people who are seeking higher consciousness and higher light. El trabajador de la luz es la definición, es aquella persona que está interesada en adquirir un estado de conciencia más elevado. I would like to define light so that we are all clear what that means.
quiero definir la palabra luz para que todos hablemos el mismo idioma. Light refers to a higher vibration and a higher frequency, which leads to spiritual understanding. Luz quiere decir una vibración más elevada para que nos va a conducir a un entendimiento superior. Naturally, a starseed is seeking higher light. Naturalmente, una semilla estelar está buscando una luz más elevada. Also, a spiritual student or seeker is also seeking higher light. Y también un buscador espiritual también está buscando una luz más elevada. In my work with the Arcturians, they describe a person who seeks higher light as having a high spiritual light quotient. En mi trabajo con los arcturianos, ellos definen a una persona que está realizando este proceso como alguien que está entrando en un elevado coeficiente espiritual. ¿Qué puede hacer una semilla estelar para apoyar el proceso de ascensión? What can a starseed do to work for the process of ascension? The first thing a starseed can do is to complete their soul lessons on the earth. Lo primero que la semilla estelar puede hacer es completar sus lecciones de vida en la Tierra. The second thing they can do is to develop and fulfill their soul mission. Y la segunda parte que puede hacer la semilla estelar es desarrollar su misión de alma en la Tierra. The third thing they can do is to work with their energy field, their aura, to make it clean and make it so that it vibrates very highly. La tercera cosa que una semilla estelar puede hacer es trabajar con su propia aura para elevar la frecuencia vibratoria del aura. The fourth thing they can do is to work with other groups, ascension groups, because you need the support of other like-minded people to help you in this process. Otra cosa que puede hacer la semilla estelar es juntarse con personas similares que tengan sus mismos intereses y hacer trabajos grupales con personas del mismo interés espiritual. And the fifth and final thing is that I recommend studying higher writings and higher spiritual work to learn more about the technology of ascension. Y otra de las cosas, y la quinta y la última de las cosas que puede hacer una semilla estelar es estudiar textos elevados de alta conciencia y de esta manera familiarizarse con el proceso de la ascensión. The Arcturians have given me much new information about the technology of ascension, which will be helpful in people learning to go through the ascension process. Los arcturianos me han dado muchas herramientas para ayudar a este proceso de ascensión, lo que llamamos una nueva tecnología espiritual. Okay. Cuando se habla de tecnología espiritual, ¿a qué hace referencia? When we are talking about spiritual technology, what it really means? There are certain spiritual exercises that the Arcturians recommend. Hay algunos ejercicios espirituales que los hermanos arcturianos recomiendan. These exercises are very helpful in ascension work. Estos ejercicios son muy valiosos para el trabajo de la ascensión. One of the exercises is called shimmering. Uno de los ejercicios es llamado titilar. And this is an exercise in which you use your aura and raise the vibrational pulsing speed of your aura. Y este es el ejercicio de
titilar nos ayuda a elevar la frecuencia de pulsación del aura. It is important to be able to do this exercise because the actual ascension involves the raising, the elevation of your aura frequency. Es importante prestar atención a estos ejercicios, ya que la ascensión involucra una aceleración de la frecuencia vibratoria del aura. Another exercise that they recommend for helping the ascension is called thought projection. Otro de los ejercicios que recomiendan para el trabajo de la ascensión se llama proyección de pensamiento. Thought projection involves sending an image of your spiritual body to the fifth dimension. La proyección de pensamiento involucra enviar una imagen de nuestro cuerpo a la quinta dimensión. This practice of thought projecting to the fifth dimension helps you to become more comfortable in being on the fifth dimension. Esta práctica de la titilación nos ayuda a sentirnos más cómodos cuando hacemos trabajos de proyección a la quinta dimensión. These are the two basic exercises that the Arcturians recommend for practicing for the ascension. Estos dos ejercicios, la titilación y la proyección de pensamientos, son los dos ejercicios básicos que los arcturianos nos recomiendan para el trabajo y la práctica de la ascensión. El contacto con los seres arcturianos proviene de ellos hacia la persona, o una persona que anhele contactar con ellos también puede hacerlo. The contact that the Arcturians have with people, that is created by the Arcturians, or if a person wants really to connect with them, he can contact them. In order to contact the Arcturians, you must have a resonance with their frequency. En orden para contactar a los arcturianos, tiene que tener una resonancia para poder comunicarse con ellos. But I also have to emphasize that it requires training and practice to be a channel. Pero tengo que decir que eso requiere de mucha práctica y training para poder ser un canal de luz y poder canalizar esas palabras. I have been a channel now for 26 years. Yo he sido un canal por 26 años, but I had training and practice in the beginning in order for me to be able to channel the Arcturians. pero yo trabajé mucho en practicar para poder canalizar correctamente a los arcturianos. It helps to want to connect with them, but it's also important that you go through some training in how to be a channel and how to receive their energy. Ayuda el querer conectarse con los arcturianos, pero es necesario un training, una práctica y ejercicios y estudiar para realizar un buen trabajo. In my opinion, it is important to learn how to do self-hypnosis and trance work in order to be a good channel with the Arcturians. En mi opinión, hay algunas cosas que nos ayudan, por ejemplo, autohipnosis, poder generar autohipnosis y trabajos trascendentales para ayudarnos a prepararnos para poder canalizar a los arcturianos. Hay un sentimiento que lo he, digamos, escuchado muy frecuentemente en personas que sienten un llamado a hacer algo, pero no encuentran qué. O sea, es como si el alma estuviese llamando, pero no saben qué es lo que específicamente tienen que hacer. Okay, there is people that feel a call. They feel a call from the higher beings, from the higher consciousness, but they don't know what to do with that. They don't know techniques or what they can do with that. Of course, I provide training to help people with that.
Por supuesto que yo ofrezco entrenamiento para personas que quieran explorar ese camino. Over the years, I've trained several people in how to become more focused in their channeling. En los últimos años he entrenado a personas para poder enfocarse mejor en sus canalizaciones. I compare being focused to a radio receiver. Yo comparo el estar enfocado como tener una radio que recibe radios de ondas de radio. A radio will receive many different stations. Una radio puede recibir diferentes estaciones de radio. But you may only want to listen to one station, so you must turn your dial to the correct frequency. Entonces, si quieres escuchar una estación en particular, debes colocar la manijita de la radio en la frecuencia correcta. So in training channels, I help them to focus on one specific frequency, and I teach them how to return to that frequency over and over again so they can develop a better contact and better reception to that frequency. En el entrenamiento que hago con los canalizadores, los ayudo a volver una y otra vez a esa frecuencia, a esa elevada frecuencia que les va a permitir tener más claridad en la recepción de los mensajes canalizados. It's too confusing for a person to receive 10 or 15 different entities at the same time. Es muy confuso de recibir mensajes de varias entidades al mismo tiempo. So I emphasize focus, practice, and helping to tune the person into the right frequency that they want to receive. Entonces es práctica, foco y entonarse y tener la misma frecuencia que la persona que quiero canalizar. Bien. He escuchado de muchas personas que se reconocen como semillas estelares que sienten que es su última existencia en el planeta. ¿Hay alguna razón en especial de que este sentimiento sea como común o se esté volviendo como común o repetitivo? I have heard many starseeds that they state that this is the last life on Earth. Is there a reason for them to say that this is the last life on Earth? Yes, they are saying that because they are getting ready to complete their life missions and soul missions on the Earth. Sí, ellos dicen que es la última vida en la Tierra porque ellos sienten que están a punto de completar su misión del alma en la Tierra. I say that the Earth is like a school and that you graduate from the school. Yo digo que la Tierra es una escuela y que tú te gradúas en esa escuela. When you finish the 12th grade, then you graduate and go on to other things, other experiences. Cuando terminas el último grado, bueno, te gradúas como bachiller y continúas en la universidad o estudiando otras cosas. These people who are saying this is their last lifetime, they must understand and know that they are completing and are ready to graduate from the earth. Esta gente que dice que esta es su última vida en la Tierra es porque están con el conocimiento de que están a punto de graduarse en esta escuela y continuar en la quinta dimensión. But even in those situations, I always ask the person, have you learned the lessons you need to learn on the earth? Pero en estas ocasiones siempre le pregunto a la persona si realmente ha aprendido su lección en la Tierra, se ha graduado en la Tierra. Okay. Muy bien. David, ¿nos podrías compartir la información más reciente que tengas sobre el proceso que está viviendo el planeta de la pandemia que que estamos viviendo? O sea, ¿cómo va el proceso? ¿Cómo lo ven ellos? David, could you share with us any information that you have about the COVID-19 and the virus and the process on the Earth?
The Arcturians have told me that the COVID-19 crisis is related to the sixth mass extinction. Los arcturianos me han dicho que se relaciona el COVID-19 con la sexta extinción masiva. We are now in a planetary crisis that is called the sixth mass extinction. Estamos ahora mismo en una crisis planetaria llamada la sexta extinción masiva. This mass extinction is similar to the fifth mass extinction during the time of the dinosaurs. Esta sexta extinción masiva es parecida a la quinta extinción masiva en la época de los dinosaurios. The fifth mass extinction with the dinosaurs occurred 63 million years ago. La quinta extinción masiva con los dinosaurios ocurrió hace 63 millones de años. But now the mass extinction means that the plants and animals and the many species are dying off at a very high rate. Pero la quinta extinción masiva indica que hay plantas y animales que están muriendo, están desapareciendo a una escala muy elevada. We are destroying the habitat, the environment of animals. Estamos destruyendo los hábitats, los lugares donde viven los animales. And the humans and the animals are becoming closer together, and therefore the humans are receiving viruses from the animals. Los humanos y los animales están cada vez más juntos y los humanos están recibiendo estos virus de los animales. Finally, the COVID-19 is a respiratory pathogen. Finalmente, el COVID-19 es un patógeno respiratorio. Think about how much oxygen is being destroyed on the earth now through the many fires in the Amazon, from the fires in the Siberia, from the fires on the west coast of the United States. Piensa cuánto comprometido está el aire en la Tierra a este punto, con todos los fuegos que se están sucediendo en el Amazonas, en la costa oeste de California, en Siberia, etc. So it is no surprise that the quality of air on the planet is worse. Entonces no es una sorpresa de que la calidad del aire en la Tierra está empeorando. And therefore, the COVID-19 can become more dangerous because our respiratory immune system is weaker. Y entonces el COVID-19 se puede volver más peligroso porque nuestro problema también está en una inhabilidad para poder respirar correctamente. ¿Cómo podemos ayudar en este proceso de sanación planetaria? How can we help in this process of planetary healing? The first thing that the Arcturians recommend is creating planetary cities of light. Lo primero que los arcturianos recomiendan es crear ciudades planetarias de luz. These are special areas and neighborhoods which have a boundary of fifth dimensional light around the area. Estos son pequeños lugares sagrados en barrios de las ciudades donde se genera un campo energético de quinta dimensión. The second thing is the Arcturians recommend doing specific planetary meditations on the aura of the Earth. La segunda recomendación que nos dan los arcturianos es practicar ciertas meditaciones y ciertos ejercicios que tienen que ver con la elevación de la frecuencia de vibración del planeta. The Earth is a living spirit, and the Earth also has an aura just like we do. La Tierra es un espíritu viviente y la Tierra tiene un aura igual que tenemos nosotros. So the Arcturians give us special exercises to heal the aura of the Earth. Los arcturianos nos dan técnicas específicas y ejercicios específicos para
para mejorar y para curar eso. This week, the Arcturians have told me that they want to use the following affirmation, quote, 2021 is the year of planetary repair, unquote. Esta semana los arcturianos me dijeron que querían trabajar sobre estas afirmaciones, que el año 2021 es el año de la reparación planetaria. We need to tell everyone through the social media, through television, through the YouTube, that we are going to devote 2021 to the repair of the earth. Tenemos que decirle a la gente, tenemos que utilizar todos los medios posibles, las redes sociales, para decir a personas que necesitamos trabajar para reparar el planeta. We need a world movement that focuses on 2021, the repair of planet Earth. Necesitamos un movimiento mundial que propague este pensamiento de que el 2021 va a ser el año de reparar la Tierra. David, ¿qué es el grupo de los 40 y cómo podemos vincularnos a las labores que viene realizando? David, what is the Group of 40 and how we could support the work of the Group of 40? The Group of 40 is a planetary meditation and healing group for the Earth. El Grupo de 40 es un grupo de meditación y de sanación planetaria para la Tierra. We need to create a global network of people around the planet who are devoted to supporting and meditating and doing healing exercises for the earth. Necesitamos generar grupos de personas que puedan meditar y que puedan apoyar este proceso de sanación planetaria. We have a group members throughout South America, North America, Central America, Australia, New Zealand, and Europe. Tenemos gentes en Sudamérica, en Centroamérica, Norteamérica, Europa, Nueva Zelanda y Australia. And we are focusing more and more on Latin America and the Spanish-speaking world. Y nos estamos enfocando cada vez más en Latinoamérica y en las personas de habla española. The Arcturians have told me that the people in Latin America have a very strong spiritual sensitivity to higher light and the fifth dimensional work we are doing. Los arcturianos me comunicaron que las personas en Latinoamérica tienen un compromiso especial para sanar la Tierra y que tienen una habilidad para conectarse con esta elevada frecuencia. I now have a website in English and in Spanish. Ahora tenemos una website, un portal en inglés y en español. The English website is www.group40.com. El nombre de la página en inglés es www.groupof40.com. And also for the Spanish website, it's groupo40.com/foreign/Spanish. El nombre de la website en español es grupo40.com/foreign/Spanish. And of course, I have a great people helping me, including Pravesh, who lives in Argentina. Y por supuesto tengo un gran equipo de gente que me está ayudando, como Purves, que vive en Argentina. And now I have a special coordinator named Laura Covella, who is originally from Peru. Y tenemos un asistente para Latinoamérica que se llama Laura Covella, que es originaria de Perú y habla perfecto español. And we are working together to create more cities of light in Latin America and to have more people join us in worldwide meditations for planetary healing. Y tenemos este grupo de gente que está
haciendo nuevas ciudades de luz en Latinoamérica y también gente que está sumándose a nuestro proyecto de sanación planetaria. Bueno, David, muchísimas gracias por esta interesante información, realmente muy motivadora. Vamos a dejar los datos en los comentarios para que la gente pueda comunicarse contigo. Thank you, David, so much for all this information you are giving us. This is very inspiring. We're going to put in the chat the information about the webpage and people that want to connect with the Grupo 40. Igualmente, les comunicamos que dejaremos los datos de Purvesh como coordinador de Sudamérica. Él va a recibir todas las llamadas correspondientes pues, a las personas en español que estén interesadas en hacer las ciudades de luz y también trabajar en lo que se llaman las reservas oceánicas. Muy bien. David, ¿quisieras por favor compartirnos una canalización de los arcturianos en este momento? Would you be so kind to share a channeling with us? Yes. Sí. Sí. Gracias. Shalom. 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 Greetings, I am Giuliano. We are the Arcturians. Saludos, soy Juliano, somos los arcturianos. We come from the fifth dimension, and we come to help work with those like yourselves who are starseeds. Nosotros venimos de la quinta dimensión y venimos para ayudar y encontrarnos para trabajar con personas como ustedes, semillas estelares. We realize that planet Earth is in a crisis. Nosotros nos damos cuenta que la Tierra está en una crisis. We are hoping that soon all world governments will recognize that the planet is in a very dangerous situation right now. Nosotros esperamos que los gobiernos reconozcan que la Tierra está en peligro real esta vez. Things cannot continue the way they are right now. Las cosas no pueden continuar de la manera en que están ahora mismo. We see the solution to this crisis is through higher consciousness. Nosotros vemos que la solución para esta crisis es una conciencia más elevada. We see that the solution to this crisis is a evolution to the next stage of development for humanity. Nosotros vemos que la solución para este problema es el próximo paso de evolución. We have studied many planets in the galaxy. Hemos estudiado muchos planetas en la galaxia. There are approximately 5,000 planets that have higher life right now in the Milky Way galaxy. Hemos llegado a la conclusión de que hay más de 5.000 planetas con vida elevada en la galaxia Vía Láctea. Some of the planets are going through the same crisis as the Earth. Algunos de estos planetas están viviendo la misma crisis que se vive en la Tierra. In fact, we have identified 5 stages of development that a planet goes through. En realidad, hemos identificado 5 estados de desarrollo en que un planeta va a vivir. But the message I want to give today is that only through crisis does evolutionary change occur. Pero el mensaje que quiero dar hoy es el siguiente, que solo a través de una crisis ocurre una evolución de conciencia. And the evolutionary change
in the crisis gives a new stage of adaptation. Y este cambio evolucionario tiene un problema de adaptación. What is the new stage of adaptation? ¿Cuál es esta adaptación que necesitamos lograr? The new stage of adaptation is called fifth dimensional consciousness. El nuevo lugar, el nuevo punto de adaptación se llama conciencia de quinta dimensión. And maybe you can also call it cosmic consciousness. Y también pueden llamarlo conciencia cósmica. Fifth dimensional consciousness includes higher thinking, higher feelings, and higher understanding of the galaxy. Tener un estado de elevada conciencia significa tener elevados sentimientos, elevado entendimiento y elevada intención. It also includes the principles of holographic energy. También incluyen los principios de sanación holográfica. Holographic energy means one part is interacting with all parts. El principio holográfico dice que una parte está interactuando con todas las partes. If we can help develop the next stage of development for humanity, Si podemos ayudar a desarrollar el próximo paso evolutivo para la humanidad, we can solve this planetary crisis. podemos resolver esta crisis planetaria. The next stage of human development is called Homo Omega. El próximo estado de evolución de la Tierra se llama el hombre omega, Homo omega. Remember, right now you are Homo sapien, Recuerden que ahora mismo ustedes son Homo sapiens, but Homo sapien is not the last development in your species. pero el Homo sapiens no es el último desarrollo de nuestras especies. The next stage of development is a higher level. El próximo estado de desarrollo es una elevada conciencia, And that is Homo Omega, y eso se llama Homo omega, which includes fifth dimensional thinking and consciousness. que incluye pensamiento de quinta dimensión y conciencia de quinta dimensión. In closing, I want to say that the most important part now of Homo Omega energy Y para ir cerrando, les quiero decir que lo más importante ahora mismo en el desarrollo del hombre omega is to improve humanity's relationship with the earth. es de mejorar la relación de los seres humanos con la Tierra. We must listen to the earth and we must treat the earth with more respect. Debemos escuchar a la Madre Tierra y debemos tratar a la Tierra con más respeto. The earth is a living planetary being called Gaia. La Tierra es un ser planetario viviente que se llama Gaia. I am glad that you are all gathering together to expand your consciousness. Me alegra de verlos que se juntan para expandir sus conciencias. The time is right for 2021, the year of planetary repair. El tiempo es el correcto para hacer del año 2021 el año de la reparación planetaria. I'm Giuliano. We are the Arcturians. Good day. Soy Juliano, somos los arturianos. Buen día. David, Juliano, Purvesh y todas las personas que nos están escuchando, muchas gracias. Los invitamos a compartir la información que se está entregando en este momento para que cada vez seamos más. Thank you, David. Thank you, Purvesh. Thank you, Giuliano. Thank you to everybody that is listening right now.
and see the way we could join together to do something for planet Earth. Gracias, Thank you. Marta. Bueno, gracias. Te invitamos a participar del taller presencial que estaremos desarrollando en la ciudad de Bogotá, Colombia. Este 28 de enero de 2023 iniciamos nuestras labores de compartir información valiosa que transformará nuestra vida para hacerla cada vez más armónica. Conoce sobre la tecnología espiritual arcturiana y sus técnicas de sanación. Igualmente, estaremos con Michel Acosta, compartiendo sobre la ascensión energética y vida en quinta dimensión. Solicita informes para inscripción al 312-383-5885. Repetimos, puedes comunicarte al 312-383-5885. Te esperamos.